Muy bien. Entonces, hablemos primero de las generalidades del mercado cambiario y luego nos adentramos en algunos temas que esta literatura macrofinanciera ha venido trabajando. Entonces, lo primero eh, es digamos, no es una exageración decir que es quizás el mercado más importante que hay en el mundo. Es un mercado que opera continuamente las 24 horas, se va sucediendo entre las grandes bolsas, ¿sí? Cuando se cierra Tokio, sigue Londres, cuando cierra Londres, sigue Nueva York y así sucesivamente. Entonces es un mercado que está abierto continuamente. Tiene muchos operadores, tiene de hecho muchas plataformas que hacen que incluso para personas naturales sea un mercado fácil de entrar. De hecho, es el mercado más líquido. Tendría que actualizar los números. No sé si el BIS ha sacado un nuevo survey, pero en el survey del 2016 se habla que el volumen promedio del mercado cambiario en un solo día alcanza los 5 billones de dólares, que en ese momento era un tercio de la economía de Estados Unidos, cuando la economía de Estados Unidos son unos 15, 16 billones, o está más hacia los 20 billones, que son los trillions en dólares. Entonces, si alguna vez leen estas cifras, van a ser en trillions, pero son nuestros billones, lo cual pues claramente es una monstruosidad, porque piensen que este es el survey de 2016, decir que lo que produce la economía de Estados Unidos en un año se transa en un tercio o se transa en 3 días, pues muestra la monstruosidad de este volumen. Obviamente no es solo dólar, es todo el tipo de monedas que se transan. Y de esto hay relativamente buenas estadísticas porque en general cada uno de los países eh, tiene un banco central y los bancos centrales usualmente tienen un buen registro de las operaciones diarias. Lo que pasa es que al Bank of International Settlements, que es un banco que agremia bancos centrales, pues le toma buen tiempo tener todo el reporte de volumen. Ahí está, pues en swaps, por ejemplo, se transan 2.3, en el spot 1.6, es decir, es un mercado que no solo es líquido en intercambio, digamos, de clearance inmediato, sino también a futuro. Una de las cosas que sigue siendo cierta de este mercado es que, si bien cuando hablamos de mercado cambiario hablamos de la posibilidad de cambiar monedas, es decir, de cambiar la moneda legal de un país por la moneda legal de otro país, en general hay una dominancia muy fuerte del dólar americano. El dólar americano representa el 87% de todas las transacciones, es decir, casi todas las transacciones ocurren o involucran el dólar, y muchas veces lo que se observa es, por ejemplo, que para hacer intercambios entre 2 o 3 monedas, pues se pasa muchas veces por el dólar para hacer ese tipo de intercambios. Entonces, el dólar claramente sigue siendo el rey de los mercados internacionales. El euro representa ese cambio dólar-euro representa el 23%, pero el euro está muy lejos. Cuando se lanzó, pues la idea era que fuera una competencia mucho más fuerte, pero recordemos que el euro, pues, que se lanzó virtualmente a final de los 90 y físicamente en el 2000, pues ha tenido una serie de problemas de economía política, si se quiere, de representatividad al interior de la Unión Europea, y pues no ha logrado avanzar muchísimo más en términos de cobertura, a pesar de que nuevos países están integrándose al bloque de monedas, sobre todo los países digamos, de Europa del Este. No obstante, pues el dólar sigue siendo claramente la moneda más importante. Ahí puse la cifra del COP. El peso colombiano obviamente no representa nada, es el 0,2% de las transacciones en el mercado cambiario, pues obviamente somos parte de la periferia y no representamos pues un mercado a nivel global muy importante. Las tasas de cambio nominal son bastante volátiles, es decir, en este mercado cambiario lo que estamos haciendo es intercambiando monedas legales, y el precio que se forma de esos intercambios son las tasas de cambio y son bastante volátiles. De hecho, para las principales monedas, las monedas del G7,
las desviaciones estándar de los tipos de cambio están cercanas al 10%, es una volatilidad bastante fuerte. Y cualquiera que se haya metido en alguna plataforma de Forex o alguna vez le haya picado el bicho de transar monedas, pues se da cuenta que la volatilidad es muy alta y por eso la primera recomendación que le doy a la gente es evitar plataformas donde haya un apalancamiento muy grande. Usualmente la gente, pues, cuando empieza, si se vuelve gomosa el mercado cambiario, dice, bueno, yo abrí una cuenta y en esta cuenta deposito $500, $1000 y voy a comprar monedas porque yo estudio economía y estudio macrofinanciera y soy muy bueno en todos esos temas. Y en general esas plataformas vienen con unos apalancamientos muy grandes que los hace muy atractivos porque supongamos uno tiene $1000 y tiene a veces apalancamiento de 200, entonces es como si fuera $200,000, pero claramente $200,000 significa que si tu posición es tan grande, un movimiento de nada por ciento te puede volar todo el capital. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro que es, llevamos muchos años desde que se cayó Bretton Woods, es que teníamos un sistema de convertibilidad que era Bretton Woods, donde básicamente, que se creó después de la guerra, hay unos libros buenos sobre la formación de Bretton Woods, donde se muestran pues todos los detalles y todas las intrigas de ese nuevo orden internacional que surgió a partir de la guerra, y básicamente para que no hubiera conflicto, que era lo que en ese momento le importaba más al mundo, evitar todo el tipo de, evitar conflictividad. Se quería que el sistema cambiario estuviera anclado por el dólar, que era pues la moneda ya en aquel entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues totalmente preponderante, de tal manera que el dólar americano estaba fijado al patrón oro y a un sistema de convertibilidad que hacía que pues todas las monedas tuvieran de facto una tasa de cambio fijo que se podía ajustar con ciertos criterios, pero era pues un tipo de cambio fijo y no se generaba lo que se conocía antes de la guerra y que ahora también ha vuelto muy de moda y es los currency wars, las guerras de moneda. Y en ese momento pues hablar de guerra después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial era impensable. Entonces pues el sistema de Bretton Woods se planificó con eso, luego la economía tuvo un rebote muy importante en ese periodo de los posguerras, los 50, 60, hasta que viene el choque de petróleo. Con el choque de petróleo hay un cimbronazo al sistema global internacional. Estados Unidos, básicamente el choque de petróleo, cuando usted piensa en un choque de petróleo a nivel global, un choque de petróleo es simplemente una transferencia de riqueza, una transferencia de precios, ¿sí? Porque es un precio relativo más, se mueve, unos ganan, otros pierden. Estados Unidos en ese momento era el importador más grande de petróleo. Fue una transferencia de riqueza muy fuerte hacia el Medio Oriente. Y pues Estados Unidos empezó a tener problemas de pérdida de reservas porque obviamente tenía un déficit en cuenta corriente, ¿sí? Ahí se acaba, en algún momento Estados Unidos dice, no más Bretton Woods, otras monedas siguen pegadas al dólar, otras empiezan a fluctuar. En Colombia, en aquel momento, en el arreglo cambiario que teníamos y lo tuvimos por muchos años, era lo que se llamaba ajuste gota a gota y era básicamente un tipo de cambio fijo, pero se iba ajustando de forma discreta y a veces tenía unos saltos que reflejaban pues pérdida de competitividad, inflación, etcétera, etcétera. Entonces a veces saltábamos a otro nivel, pero pues teníamos un tipo de cambio fijo muy grande. Luego en los 80s y los 90s, pues que el comercio internacional sigue creciendo y los países se van desarrollando mucho. En los 80, en los 90 hubo un proceso de descolonización o de creación de nuevos países importante, aumentaron el número de países en el mundo y vino una ola de independencia de bancos centrales y eso le permitió a muchos países empezar a usar tipos de cambio flexibles, que son, por ejemplo, los que tenemos hoy en día en Colombia. Recordemos que Colombia, después de el famoso crawling peg, pasó a unas bandas cambiarias que se acabaron en el 99, se permitió la flotación del tipo de cambio y ahora hemos tenido tipo de cambio
flexible, alguien lo llamaría tipo de cambio de flotación sucia, porque a veces hay intervenciones del Banco Central, pero pues esa es la historia de muchos otros países que tienen tipo de cambio flexible. Y fíjense ustedes que este recorrido rápido que les hice por la historia del sistema de pagos internacional, lo que sí sabemos de la profesión es que desde los 70, cuando se liberó Bretton Woods, y vamos a explicar las fluctuaciones del tipo de cambio, tenemos problemas. Tenemos problemas al entender cómo se mueven los precios relativos de las monedas. Y esa ha sido una de las grandes, digamos, como grandes cocos de los modelos económicos, en particular de los modelos macroeconómicos. Y ahora, pues los modelos macrofinancieros, pues están tratando de venir con nuevas herramientas a tratar de explicar esas fluctuaciones de corto plazo que siguen siendo difíciles de explicar. Esta es una gráfica que se podría actualizar más, pero más o menos son los arreglos monetarios en el mundo. Es un mapa global. Los colores verdes implican monedas flexibles. Los colores rojos, mejor dicho, arranco con la tonalidad. Verde más oscuro son tipos de cambio flexibles. Verde más claro son tipos de cambio que son flexibles, pero tienen cierto control. Y de ahí nos vamos yendo hacia los más rojos, que son países que tienen, perdón, los azules son tasa de cambio fija o los rojos son moneda extranjera. En general, por ejemplo, ustedes ven que hay una relación clara entre desarrollo y el tipo de arreglo monetario. Y eso es, si uno se pone a pensar, es bastante obvio porque yo siempre, no en esta clase, pero en alguna clase les decía como un ejercicio mental. Imaginémonos que uno quiere fundar un país, ¿sí? Que dice, bueno, Chapinero independiente. Ahí Espinosa no sé si está en Chapinero, ¿verdad? Pero bueno, en Chapinero, entonces Chapinero independiente. Entonces, lo primero es que si uno es un país independiente, de las cosas más difíciles es tener una moneda creíble, porque las monedas son algo muy sutil. Y si quieren, al final de la clase o en algún momento hablamos de criptomonedas y demás, que es como una de las discusiones más interesantes y quizás más álgidas de todos estos temas. Pero pues las monedas tienen unas funciones muy claras, pero el aparecimiento o la creación de monedas y el equilibrio que lleven a que una moneda sea establecida es complejo, no es fácil. Entonces, en general, cuando uno es un país relativamente joven, pues es muy difícil tener su propia moneda. Y lo más sano o lo más fácil es o usar la moneda de alguien más. Entonces uno dice, bueno, yo soy chapinero, pero segundo al peso colombiano. ¿O qué carajo voy a usar el dólar? O uso cripto, Bitcoin, ¿sí? Cualquier cosa de estas, pero es a pegarse a otra moneda, sobre todo si uno se pega a una moneda, pues se va a aplicar a una moneda que tenga suficiente reputación. Entonces, lo que ve uno es que la mayoría de países que tienen moneda extranjera son países que manejan o dólares o euros, ¿sí? Que son pues dos de las instituciones más reputadas, sobre todo pues aunque el euro es una moneda relativamente joven, pues tiene una larga tradición que viene del Banco Central Alemán, el Bundesbank. Entonces, si uno crea un nuevo país, es un país joven, inestable, naciendo, pues es típico en su progreso tener un tipo de cambio fijo. Y en la medida que uno va construyendo instituciones, que puede tener un banco central con cierta reputación, pues es más fácil moverse hacia tener su propia moneda y tener un tipo de cambio flexible. Esto se los digo es porque una de las cosas que en la transición de los países de América Latina es que hemos tenido reversazos duros, porque pues los países de América Latina son, digamos, no son tan viejos como los países del viejo continente, no son tan jóvenes como los muchos países que se crearon después de la descolonización en los 60, 70, incluso 80, pero pues les ha costado mucho tener sus monedas y ya hay varios países que las han perdido. En la región, pues está claro que, por ejemplo, Ecuador, después de varios episodios de hiperinflación y problemas fiscales, decidió dolarizarse. Venezuela es un país que está de facto dolarizado, si bien pues todavía circula el bolívar y hay reportes de inflación. No,
yo la otra vez en mi cuenta de Twitter hice un gráfico con unos datos de alguien del Banco Central de Venezuela que mostraba que casi todos los depósitos y las transacciones hoy en día son en dólares. Es un país que se dolariza de facto. Los países del cono sur, en particular Uruguay, Paraguay, Argentina, eh, son países que han tenido arreglos monetarios de tipo de cambio fijo. Incluso pues Argentina tuvo un experimento bastante interesante desde el punto de vista de aprender cosas, pero fallido al final de tener convertibilidad cambiaria con el dólar. Pero son países que de facto tienen un nivel de dolarización muy grande. Y Perú y Chile, bueno, Chile no tanto. Chile es un país que ha tenido una institucionalidad buena y tiene tipo de cambio flexible. Y Perú es un país que también ha tenido mucha intervención en el tipo de cambio, pero cada vez está buscando dolarizarse menos. Y de hecho, parte importante de la literatura ahora en esos países, por ejemplo en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, es cómo buscar desdolarizar la economía. Y es interesante porque Colombia, en el manejo de su política monetaria y política cambiaria, quizás en esta muestra digamos, llamémoslo fracasada, pero pues en esta muestra tan pequeña de países, es de los países que ha hecho las cosas relativamente bien, pero ustedes han visto que esporádicamente en los últimos años aparece la discusión de dolarizar a Colombia, ¿sí? Lo cual pues muestra que las instituciones todavía pues están en riesgo y que fácilmente pues podría haber un reversazo. De hecho, el comentario del día tiene que ver con Chile. Es que hoy salió una encuesta donde ustedes saben que se realizó una nueva digamos, se realizó una votación para elegir a los miembros de una nueva asamblea constituyente y se le hizo una serie de preguntas a los nuevos miembros y los nuevos miembros están hablando de, por ejemplo, que el Banco Central sí sea independiente, pero pronto no tanto, pero pronto que sea más activo, que tenga otras funciones. Entonces, incluso, pues uno ve que en Chile podría haber un reversazo duro y bueno, si se pierde la confianza en el Banco Central, claramente la solución está ahí, la dolarización. Entonces, no me extrañaría que si Chile sigue en ese camino, pues no ahora, pero en unos 10, 20 años, sea un país que pueda estar dolarizado, lo cual hoy en día pues parece absurdo porque obviamente son los bancos centrales más reputados y prestigiosos de la región. Los países más jóvenes en África, ustedes los ven, muchos azules, varios rojos, es decir, buena parte de estos países, por ejemplo, han adoptado tipos de cambio fijo con el euro o con el dólar, siendo, digamos, en muchos casos hay afinidad por ser ex colonia de algún país europeo, pero pues ve uno ahí pocos tipos de cambio flexibles como pues si los ve en los países de la OECD, ¿no? Casi todos los países de la OECD y países grandes pues tienen tipo de cambio flexible, obviamente que está el experimento de la zona euro. Profe, una pregunta. Sí, ¿Me escucha? sí, Es que en el mapa usted muestra que China y Arabia Saudita tienen tipos de cambio fijos y pues para mí esos son dos de los países que tienen mayores crecimientos digamos, en sus regiones sí. y, y que se proyectan como potencias, pues o al menos eh, que van a ser actores importantes o si ya lo son en el comercio internacional. Entonces yo quería saber si para esos países tener un tipo de cambio fijo les favorece en las exportaciones, dado que ambos son países que orientan mucho su producción a la exportación. Entonces quería saber si el tipo de cambio o la elección de tener un tipo de cambio fijo de pronto sea más desde una perspectiva comercial y no por falta de desarrollo. Quería saber Sí, eso. sí, no, y es una muy buena pregunta porque lo que yo les digo es unos grandes patrones, pero obviamente desviaciones de los patrones hay muchos, ¿sí? Eh, lo que sí es cierto es que es muy difícil tener un país, por ejemplo, rico, industrializado, con alto desarrollo del sistema financiero, que, por ejemplo, no tenga su propia moneda, ¿sí? Aunque obviamente pues está la zona euro y ese es un contrafactual, ¿no? De hecho, pues hay una discusión que es sin acabar, ¿no? Y es, por ejemplo,
cuando se creó el euro, de cómo se pensaba el papel de países como España e Italia. Pues está claro que la zona euro, para bien o para mal, en algún momento se entendía como Francia más chiquitos más Alemania. Y cuando digo más chiquitos era porque el núcleo de la zona de comercio que era ágil y funcionaba muy bien era pues Bélgica, Holanda, Francia y Alemania. Y luego pues se fue expandiendo y Italia pues también tiene un peso muy grande y luego, por ejemplo, uno diría que en el margen está España. Entonces España podría ser quizás el país más grande del mundo sin su propia moneda y sin un control tan directo, porque ahí el control de la política monetaria empieza a ser mucho más compartido. Entonces lo que te digo es que estos patrones, este es un preámbulo a la respuesta, es que estos patrones pues tienen divergencia. Está claro que los países asiáticos han tenido, por ejemplo, un desarrollo económico que es interesante, es porque, por ejemplo, el desarrollo del sector industrial, del comercio, ha estado siempre a la vanguardia, incluso con un desarrollo financiero rezagado. Quizás a China el último gran paso que le falta es tener un desarrollo financiero mucho más robusto, pero pues en los últimos 10, 15 años ha venido evolucionando hacia allá. Entonces, ha sido un patrón, digamos, relativamente inusual, sobre todo que pues países del tamaño de la relevancia de China pues son pocos en el mundo, ¿no? Es decir, uno puede tener pocos experimentos chinos, uno puede tener mucho más experimento de tamaño de país de 30, 40 millones que países que por su tamaño, si se desarrollan, pues empiezan a jugar un papel protagónico. En general, el patrón de Asia ha habido, el tipo de cambio se ha visto más como un desarrollo a la luz de los mercados financieros. No se ha visto tanto como eso, sino como un instrumento de política comercial. Es decir, ha habido un interés específico en que la moneda de esos países se vuelva una ventaja comparativa a la hora de comercio. Entonces, muchos de los países han mantenido tasas de cambio fijas o semifijas, como es China, que China tiene, pues, realmente lo que tiene China es un tipo de cambio fijo, pero no bilateral, sino multilateral, porque tiene una canasta con unos ponderadores que se van moviendo y cambian, pero pues son unos ponderadores que dan de hecho un rango de cambio, pero pues dentro de unos esquemas de tipo de cambio fijo, pero también es cierto para muchos otros de los países de la región, incluso Corea es un ejemplo. Y lo que han hecho es, han logrado tener esos tipos de cambio fijos buscando que la moneda esté subvaluada. Es decir, que, digamos, los salarios en dólares siempre estén mucho más bajos. Y eso es lo que ha traído, pues, como la industrialización. Ahora, ¿qué se requiere si uno tiene un tipo de cambio fijo? ¿Qué se requiere para tener una moneda subvaluada? Necesitas un ahorro fiscal enorme. Porque el gobierno no puede garantizar el ahorro privado, pero sí pues puede forzar a los privados a ahorrar, pero también lo que tiene que garantizar es que haya siempre un exceso fiscal para poder tener una moneda subvaluada. ¿Y cómo se tiene una moneda subvaluada? Es que si yo tengo un superávit fiscal consistentemente, yo puedo usar el ahorro fiscal para estar siempre comprando la moneda con la que estoy fijado y suprimir mi tipo de cambio, ¿sí? Entonces, de hecho, en la universidad uno de mis compañeros hizo su job market paper. Al final creo que lo publicó muchos años después, no me acuerdo dónde quedó. Sufrió mucho con ese paper, era precisamente sobre ese tema, mostrando cómo con un modelo de equilibrio general uno podía racionalizar esa estrategia de crecimiento. Es una estrategia de crecimiento que al Asia le ha funcionado muy bien, ¿sí? Desafortunadamente, el problema es que en América Latina hemos tenido todo lo contrario, y es que cuando tenemos tipo de cambio fijo, lo que generamos es, usualmente, se tiende no a subvaluar, sino a subapreciar, porque no hay control fiscal. Y de hecho, lo que siempre ha generado el problema en América Latina es el tema fiscal, con tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Entonces, la otra vez me invitaron a un conversatorio sobre dolarización y yo les decía, es que el problema no es la dolarización, el problema es la situación fiscal. Usted se puede dolarizar,
pues si usted no tiene una situación fiscal bajo control, le pasa lo que le ha pasado a Ecuador sistemáticamente, o lo que le pasó a Argentina cuando se reventó. Argentina no se reventó necesariamente porque tenía convertibilidad, sino que pues si usted tiene un déficit fiscal de 4 o 5% del PIB sistemático, ¿sí? Todo el mecanismo de ajuste de la economía tiene que ser a través de, digamos, no hay ningún ajuste nominal, porque usted no se puede evaluar como para, ¿sí? Para expandir, para hacer un ajuste, por ejemplo, de la cuenta corriente, no. Todo el ajuste es real, entonces tiene que ser con salarios y demás, y eso es mucho más difícil. Entonces, lo que ha pasado en América Latina es precisamente que los países que han tenido eh, eh, experimentos o dolarizaciones no han tenido unas ganancias enormes de competitividad porque no pueden tener, no tienen los ahorros para presionar el tipo de cambio sistemáticamente hacia niveles de subvaluación. Entonces, tú me mencionas a China y Arabia. Son dos países muy distintos, en un contexto muy distinto. Arabia es un país eminentemente petrolero. Casi todo su éxito pues ha sido por la renta petrolera, arrancando por esa transferencia de riqueza a los Estados Unidos en los 70 el cambio en el precio relativo al petróleo. Claramente, por ejemplo, pues yo pensaría que es una economía de dotación que ahora se está transformando a unas economías muy interesantes porque son economías de tecnología, de servicios, y vamos a ver eso cómo funciona el día de mañana. Uno ve pues que ellos están buscando, por ejemplo, ir reemplazando sus ingresos petroleros con diversificación en otros sectores, sobre todo atrayendo talento, usando como esas rentas petroleras para buscar una conversión tecnológica, pero hasta ahora les funciona muy bien el tipo de cambio fijo porque pues siendo tan dependientes del petróleo, sin ningún problema fiscal, entonces recordemos nuevamente una posición fiscal muy fuerte, pues el tipo de cambio, al ser en dólares con sus exportaciones, importando casi todo, pues genera poca distorsión. En China, como ya comenté, parte del sistema digamos, el sistema monetario ha estado todo en función de mantener un yuan subvaluado. Eso es algo que probablemente va a cambiar y quizás esa es la siguiente gran apuesta de China. Lo que pasa es que eso le va a tomar mucho tiempo y es convertirse también en tener un sistema financiero equiparable al de Estados Unidos que hoy en día no lo tiene, ¿sí? O sea, China hoy en día es equiparable a Estados Unidos en muchas otras dimensiones. En el tema comercial, claro que sí. En el tema tecnológico lo está haciendo también. Ustedes ven que la innovación en China pues está muy bien. En el sistema financiero, ellos todavía no creen mucho o como que ha habido dudas sobre cómo funciona un sistema financiero descentralizado. Entonces, por ejemplo, el yuan, pues cada vez es una moneda más importante en el contexto internacional, pero no ocurre a través de transacciones privadas, sino en muchas transacciones Estado a Estado. China, por ejemplo, se volvió un prestamista en países de África, en países de América Latina, pero es un prestamista Estado a Estado y todavía falta como todo ese desarrollo financiero. Pero yo pensaría que en los próximos 20 años, pues lo que va a ocurrir o lo que debería ocurrir naturalmente es que China pues siga apostando a tener un sistema financiero más fuerte. Claramente va a ser un hub financiero más importante y de hecho pues ahí está la pelea con Hong Kong, que es quizás eventualmente pues, tomar el control de Hong Kong, que es un hub financiero, que pues en el proceso se va a desbaratar mucho porque si la gente está en Hong Kong es porque le gusta es el rule of law inglés y no el chino. Pero pues ese puede ser como el primer paso de ir generando un sistema financiero más robusto para permitir un tipo de cambio finalmente flexible que sea más importante. Entonces, pues yo creo que eso es como algo lo que se puede prever, pero son procesos muy lentos. Muy bien, Germán. ¿Sigo? Sí, profe, bastante completa la respuesta, gracias. Listo. Gracias. Entonces, lo primero es, siempre hay que hacer una distinción básica, pues ustedes ya han visto varias clases de esto en su carrera, pero es
es simplemente hacer la diferencia entre tasa de cambio nominal y real. La tasa de cambio nominal es la que yo estaba hablando, que es el precio relativo de dos monedas, de dos países, de curso legal, o de dos áreas monetarias, ¿sí? Porque pues a veces más de un país puede compartir la misma área monetaria. Entonces, bueno, ahí hay varios ejemplos están desactualizados en su cotización. Por ejemplo, la tasa de cambio euro-dólar es el precio relativo entre la moneda de una unión monetaria, el euro, y un país, Estados Unidos, el dólar. Y eso pues implica básicamente cuántos dólares un euro puede comprar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un euro, 1,09, ahora está más como el 1,20. Bueno, esto significa básicamente cuál es ese precio relativo. Esto pues está muy estandarizado. De hecho, pues hay unos códigos ISO donde, por ejemplo, las monedas se identifican con 3 letras. Muchas veces ustedes lo han visto en publicaciones. Ahí, por ejemplo, si uso USD, EUR y COP, eso es parte de esa notación ISO. Muchas veces en los papers académicos se usa esa notación ISO, sobre todo también en los mercados. Las tasas de cambio nominal, usualmente pues uno se va familiarizando. Hay dos formas de expresarlas. Obviamente, al ser un precio relativo, pues puede ser peras contra manzanas o manzanas contra peras. La forma directa es cuando una tasa de cambio se expresa como la moneda local por unidad de moneda extranjera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la forma directa del COP, del peso, es una moneda local por unidad de moneda extranjera. Entonces, un peso son ¿cuántos? Bueno, son 3.700, perdón, un dólar son 3.700 pesos. La indirecta es la que no se usa en Colombia porque es un número bastante pequeño, ¿no? Pero pues cada par tiene como usualmente hay una forma más conocida que otra. En general, las monedas de América Latina son de forma directa, pues visto desde Estados Unidos. Pero por ejemplo el euro es indirecto, entonces pues hay todo tipo de cosas. Esto no es importante, lo único es que cuando uno sí mira la literatura y escribe un modelo, pues importa cómo define el tipo de cambio, sobre todo si está hablando de subidas y bajadas. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, si yo paso de 3.800 a 3.000, eso es una apreciación del peso, ¿sí? Entonces, pues hay que ser consistente con la notación. A diferencia de la tasa de cambio nominal, está la tasa de cambio real, que seguramente ustedes lo han visto hasta en una clase de introducción a la macro. La tasa de cambio real es no el precio relativo de dos monedas, sino de la canasta de consumo de dos países. Y obviamente eso introduce bastante ruidos, porque pues las canastas de consumo pueden ser muy distintas, ¿sí? Entonces la pregunta es si yo estoy comparando realmente algo que tenga comparación. Entonces, pues ahí hay todo un esfuerzo que hace, por ejemplo, el Banco Mundial para ajustar las canastas de consumo y mirar diferencias en el poder de paridad de compra y más. Eso va al núcleo de la definición de tasa de cambio real. En términos más prácticos, lo que hace uno es decir que la tasa de cambio real es igual a la tasa de cambio nominal por un ajuste del nivel de precios de las canastas, que sería el índice de consumidor usualmente, de tal manera que pues uno tiene el ratio entre los precios locales y los precios internacionales. Eh, como todas las teorías que vimos, siempre hay una teoría clásica, ¿sí? Y luego vamos a ver que la teoría clásica pues falla miserablemente. En las acciones teníamos una teoría clásica que explicaba los retornos. En el mercado de renta fija teníamos una teoría clásica, la teoría de expectativas. Acá vamos a tener dos teorías que son similares. La primera es la teoría de paridad de poder de compra, ¿sí? La teoría de paridad de poder de compra lo que me dice es que bajo unas condiciones que son muy sencillas y es basado en la idea de no arbitraje, la ley de un solo precio debería funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto cuál es el precio de un iPhone en Colombia y cuál es el precio de un iPhone en Estados Unidos, la teoría del arbitraje es que tomando en cuenta que hay costos de transporte,
pues el precio de esos dos bienes debería ser igual, o si no, pues alguien debería aprovechar la oportunidad y lo compra en el sitio más barato y lo vende en el sitio más caro, y el arbitraje debería regular los precios. Esa teoría pues está basada en últimas en la existencia de la ley de un solo precio, que es la misma Law of One Price que vimos nosotros, solo que no aplicado en el contexto de securities o de activos financieros, sino de bienes tangibles, ¿sí? De bienes, de cosas. Obviamente que sabemos que además de los costos de transporte, por ejemplo, puede haber fricciones de política que cambian e impiden el arbitraje. Por ejemplo, pues puede haber un tipo en el puerto que me dice, no, usted tiene que pagar un impuesto por ese iPhone que está trayendo. Entonces, el diferencial de precios no solo necesariamente va a explicar algunas diferencias de tecnología, como de costos de transporte, sino de política. Pero la ley de un solo precio, la teoría de poder de paridad de compra es interesante porque en la dinámica pensamos que muchas de esas cosas son relativamente constantes o se mueven con una frecuencia muy baja, ¿sí? O de manera infrecuente. Es decir, yo puedo tener un costo de transporte del 10% y puedo tener un impuesto del 10%, pero pues eso no se va a mover de mes a mes o de año a año. Quizás en algún momento hay una liberalización financiera de ese 10% casi a cero, o hay un aumento en la productividad del transporte y me cae la tarifa de transporte del 10 al 8, o hay un bloqueo. Sí, ahora pues en Colombia que estamos todos bloqueados por todos lados, pues se bloqueó el canal de Suez, no se bloquea Buenaventura, y pues la ley de un solo precio pues obviamente se va a fallar. Pero entonces de esta teoría sale una cosa muy sencilla, y es que, y voy a usar aquí mi anotación, es que si para bien a bien el precio local debería ser el precio internacional por un wedge, un tax, un TAO, que en un mundo de perfecto arbitraje y sin fricciones ni reales ni de política debería ser uno, TAO debería ser uno. Pero ustedes pónganle TAO al que quiera, pónganle TAO 2, es decir, que aquí todo sale 2 veces más costoso. Lo importante es, la pregunta es cuánto varía ese TAO en el tiempo. Y en la medida que, independiente del nivel de TAO, si el cambio en el tiempo de TAO no es muy grande, y esto es cierto para un bien, la canasta de consumo es simplemente la agregación de bienes. Entonces, pues, una canasta de consumo en un país debería tener una relación tal que el diferencial de inflación debería cambiar o debería manifestarse en cambios en la tasa de cambio nominal. Y básicamente, pues los modelos de teoría de paridad de poder adquisitivo están basados en el hecho de que monedas, ¿sí?, que experimenten mayor inflación son monedas que serían devaluar en el largo plazo. Y la primera reacción, y a mí me pasa cada vez que hablo este slide, es que cuando yo presento la teoría, se me ocurren 50.000 cosas de por qué la teoría está mal. Porque lo normal es que uno dice, le presenta algo y empieza, no, pero un segundo, esto y esto, esto. Y ya las vamos a discutir. Pero lo que sí es cierto es que en últimas, las monedas, entre comillas, fuertes, es decir, las monedas que frente a otras se han apreciado, son monedas que han tenido históricamente menores niveles de inflación. Es decir, no es un resultado gratis que sea el dólar o que sea el euro o que sea el yen o que sea la libra inglesa o que sea el franco suizo, las monedas que la gente considera entre comillas fuertes, sino que es resultado de que precisamente son monedas que se han apreciado, conservan su valor, dado que han tenido históricamente inflaciones relativamente bajas y controladas. Entonces, pues a pesar de todos los problemas de la teoría, en el largo plazo le pega un hecho estilizado que es muy cierto. Segundo, bueno, no tengo el slide de críticas, pero pues vengan, yo una vez le doy palo a esto, para que ustedes sepan, pues hay muchas cosas que están mal con esta teoría. La primera es que, bueno, que este estado puede cambiar en el tiempo, ¿sí? Porque pues hay choques o cambios en la política, ¿sí?
en las oportunidades de arbitraje, etcétera. Lo otro es que la canasta de consumo, si eso es cierto para un bien, puede ser que cuando yo agrego una canasta de consumo son de bienes completamente diferentes, ¿sí? Es decir, que la gente en un país esté consumiendo bienes muy distintos a otro país, entonces ahí hay una distorsión, porque yo podría tener la ley de un solo precio aplicando, pero incluso tener diferenciales de inflación muy distintos, eh, precisamente porque son bienes que están sujetos a choques distintos. Lo otro es que claramente hay unos TAOs que tienden a ser muy altos, muy altos. De hecho, una forma fácil de modelar un bien no transable es hacer que TAO sea infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale? Incluso, pues eso es cierto que también es cierto que en el mundo estos TAOs, en la medida que hay tanta globalización, han caído, ¿no? Yo en una clase del MBA les ponía este ejemplo que era divertido, como para que no se me durmieran mucho la gente del MBA, que no le gusta ver ecuaciones. Era que cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale cortarse el pelo con un peluquero inglés en Colombia. Bueno, ese no es el ejemplo, pero el ejemplo era, y Germán que mencionó Arabia, era un príncipe, no era de Arabia, sino de Qatar. Yo tenía la noticia ahí que se había sacado una del Financial Times, que pues llevó a su peluquero inglés hasta Qatar, le pagó primera clase, el corte de pelo salía como 2.000 pounds, el vuelo en primera clase eran como 8.000, entonces eran como 20.000 pounds por un corte de pelo. Entonces, ese es el ejemplo de que incluso pues los servicios pueden ser transables, pero en general para la mayoría de mortales, no príncipes de ningún reino, los servicios como peluquería no son transables. Entonces, la canasta, sobre todo, cada vez más, es cierto que las economías son cada vez más de servicios. Entonces, si bien uno cree que su consumo es en bienes, pues se le olvida es que cada vez paga más servicios. Entonces, la canasta, al tener componentes de servicios, pues no necesariamente esos servicios se pueden transar, no necesariamente tienen que aplicar la ley de no arbitraje, porque el costo de arbitraje es infinitamente o arbitrariamente largo, grande, y por tanto, pues eso es una falla, o puede tener temas de la teoría. Entonces, cuando la gente mira esto, por ejemplo, item por item, se da cuenta que, por ejemplo, pues están los costos de transporte, la regulación, componentes no transables, incluso, por ejemplo, en bienes que son transables, tienen componentes no transables y eso genera diferencias en la ley, violaciones a la ley de un solo precio. De hecho, por ejemplo, hay papers muy interesantes que muestran que cuando uno mira esto precio por precio, incluso hay decisiones estratégicas donde las firmas deciden ellas mismas violar la condición de arbitraje por alguna consideración estratégica. Entonces, un ejemplo que también daba en mis clases de MBA, se los doy acá, es que, por ejemplo, en muchos casos se ha documentado que, por ejemplo, camionetas tipo BMW en Estados Unidos salen más baratas que en Alemania. Camionetas no hechas en México, sino camionetas hechas en Alemania, que las exportan a Estados Unidos y las ponen a un precio más barato de lo que saldrían en euros. ¿Por qué? Porque es una decisión estratégica de la empresa que quiere, en el mercado destino, ¿sí? Y de la competencia. Entonces, por ejemplo, ahí supongamos si uno enfrenta mucho más competencia en Estados Unidos que en Alemania, por ejemplo, puede que su markup o su costo de intermediación o su profit sea más bajo en Estados Unidos y eso termina reduciendo el precio a pesar de los costos de transporte. Entonces, hay muchas violaciones a la ley de un solo precio a nivel de bien, a nivel de canasta, pero como decía, la teoría más o menos se mantiene. Este es un paper del 2007 que es usando el pound, la libra esterlina, contra el dólar. Y básicamente, pues, este es lo que le ha pasado. Estos son movimientos, esto es en logaritmo, entonces, pues, es más que todo tratando de mirar los movimientos del tipo de cambio nominal. Fíjense que la libra esterlina es una moneda fuerte, pero igual aún se mueve muy fuerte con el dólar. Y ellos lo que muestran es que la mejor predicción
dentro de un grupo grande de modelos de 20 trimestres hacia adelante. ¿Sí? O sea, esos son de 5 años para adelante. La mejor predicción que puede tener uno está basado en modelos de poder de paridad de compra que tienen metidos un error correction model, ¿no? Entonces, modelos que incorporan los errores y los meten, pero basados en las diferencias de inflación, dentro de un arreglo importante de modelos, terminan siendo los mejores. Entonces, esta es una teoría que en últimas tenemos buena evidencia de que los supuestos no necesariamente reflejan la realidad. Es decir, que hay desviaciones a la ley de un solo precio, eso es claro. Es una teoría de, digamos, de arbitraje consistente con las finanzas clásicas. Esta, lo que es interesante es que es una teoría que para el largo plazo no parece estar del todo refutada, en el sentido de que no hay muchas otras cosas que le digan a uno hacia dónde va el tipo de cambio en el largo plazo, sino el diferencial de inflación. ¿Sí? Uno puede meterle muchas cosas ahí y la gente intentaba muchas cosas y sigue siendo cierto que es una teoría que más o menos está articulada. ¿Qué es lo que pasa? Que en el corto plazo no sirve para nada. Es decir, si ustedes me dicen, bueno, hagan el pronóstico del modelo 5 años para allá, cojan la inflación y 5 años para acá, ¿qué? Si cogen la inflación, les va a dar cualquier cosa. Es un modelo que no funciona muy bien. Esto ya está viejo, pero es el modelo, digamos, el Big Mac. El Big Mac es un cálculo, ahora hay otros. Ahora hay uno que está basado en Starbucks, que es cuánto vale un café en Starbucks. Este es cuánto vale una Big Mac en diferentes mercados. Este lo tengo de recuerdo de 2014. Y básicamente lo que hace esto es, mira cuánto vale una hamburguesa Big Mac en diferentes países y al tipo de cambio lo convierte, ¿sí? Y básicamente esto es un indicador de qué monedas están sobrevaloradas y subvaloradas, ¿sí? En principio, si la ley de un solo precio se cumpliera sin ningún tipo de problema, esta gráfica sería aburridosísima porque todos los países deberían tener el mismo precio, Estados Unidos, 4.75. Lo que sabemos es que no es cierto. Cosas que sabemos, que los países que tienen menor nivel de desarrollo tienden a tener unos precios del componente de servicios más bajos, como por ejemplo los salarios, el alquiler del sitio, ¿sí? No es lo mismo alquilar tener un puesto de Big Mac en Chapinero que en Times Square. Entonces, en general, los países subdesarrollados tienden a tener precios más bajos y por eso es que cuando uno mira comparaciones internacionales, a mucha gente le gusta hacer comparaciones de PPP, que es Purchasing Power Parity. Es decir, usted dice, es que yo me gano $1,000 en Colombia. No, pues es que yo me gano $1,000 en Francia. La cuestión los podemos comparar, no necesariamente porque, repito, un país menos desarrollado tiende a tener precios más bajos y por eso, pues cuando se hacen comparaciones, en este caso, por ejemplo, iría a favor de Colombia. Entonces, acá hay países como India, Rusia, China, México, Perú. En general, los países más desarrollados tienden a estar por acá, aunque la barra ya es alta. Pues estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier país. Pero pues en general algunos países, por ejemplo, como Suiza, tienden a estar ahí. Siempre guardo esta o me gusta esta porque Venezuela aparecía acá. Entonces alguien diría, no, Venezuela superpotencia mundial. No, había un desalineamiento completo del tipo de cambio oficial y obviamente eso colapsó 2 años después con una super, hiper, mega devaluación, ¿no? Y pues eso muestra. Eso muestra como desviaciones. Entonces, esto, digamos, hay gente que lo usa como insumo de algún modelito. Se usa más en la industria como para tener una forma fácilmente comunicable del poder de paridad de compra. Es más fácil que ustedes le expliquen a su tía el Big Mac Index y le dicen, tía, usted con McDonald's, ¿cuánto vale la hamburguesa en Colombia versus Francia, tal? Que le expliquen la teoría del poder de paridad de compra. Entonces, esto se usa mucho como una forma, digamos, divulgativa, pero está
está basado en lo mismo, que es la ley de un solo precio. Y que desviaciones de la ley de un solo precio deberían indicar, deberían señalar movimientos del tipo de cambio. Entonces, con una Big Mac es fácil. Estas monedas se deberían devaluar, estas monedas se deberían apreciar. Y más o menos ustedes lo agarran y a veces le pegan. Estas monedas eventualmente se apreciaron un poquito, estas monedas se devaluaron un poquito. Pero bueno, obviamente que es solo un precio, ¿no? ¿Cuál es la gracia de que, digamos, es solo un bien? Y eso pues es muy limitado. La gracia es que es un bien homogéneo, porque la Big Mac es bastante homogénea, ¿sí? Cuando uno tiene las canastas de consumo, pues tiene el problema de que las canastas de consumo no son homogéneas, son muy diferentes. Muy bien. Esa teoría tiene una teoría que es la teoría paridad descubierta de tasas de interés. Ustedes quizás ya la han visto, ¿sí? En alguna clase, Yo siempre digo, ustedes ya la han visto. Si nadie habla es que sí, ¿no? ¿O no? ¿O no? Y voy muy rápido. ¿Qué dicen ahí? ¿Ustedes ya han visto esto en alguna clase o no? Germán, hable usted. ¿Qué? Sí, profe, en una materia que se llama política macroeconómica la hay. Entonces, Ah, listo. Muy bien. Entonces, bien. listo. Excelente. Entonces, como ya lo han visto, pues tomo a Germán como agente representativo. Así funciona el supuesto de la agente representativa. Voy a ir relativamente rápido y si alguien se marea y no lo ha visto, pues me dice. Entonces, básicamente, este es el equivalente a la teoría de poder de paridad de compra, solo que en vez de ser aplicado a bienes, se aplica a capital financiero. Y obviamente el capital financiero pues tiene la ventaja de que al no ser un bien necesariamente físico, porque pues una transacción financiera puede ser virtual, pues se presta, por ejemplo, a que los costos de transporte sean menores, si bien puede haber una regulación que también genera unos wedges, unos taxes grandes, pues en la medida que piensa uno que no hay fricciones físicas, por lo menos no deberían ser grandes, pues esto debería ser un subconjunto de lo otro y debería aplicarse relativamente fácil. Y básicamente lo que dice es que la teoría de poder de paridad de compra se basaba en el libre movimiento de bienes y por tanto en la ausencia de arbitraje. La teoría de paridad de tasas de interés se basa en ¿qué? Se basa en movilidad de capital. Entonces, esto significa que, por ejemplo, ustedes tienen una plata de T, un depósito. Ese depósito lo pueden meter en pesos por 3 meses. Entonces, ustedes tendrían que el depósito después de 3 meses les va a dar 1 más la tasa de interés doméstica. Esa es una opción. La otra opción es si tienen libre movilidad de capital, pueden cogerlos, ese depósito en pesos, dividirlos por el tipo de cambio, les va a dar dólares, esos dólares los invierten a una tasa de interés internacional y luego el día mañana lo van a traer nuevamente a pesos. Y dado que esta operación se puede hacer sin ningún tipo de fricción, por lo menos en esta ecuación tan sencilla, fíjense ustedes que este es el valor esperado. Ex ante, a ustedes deberían ser indiferentes entre esta operación, entre dejar la plata acá o dejar la plata allá. ¿Sí? Porque básicamente si ex ante hubiera oportunidad de hacer más recursos en un lado, por ejemplo, que esto fuera indiferente, pues lo que debería ocurrir es que todo mundo debería, por ejemplo, estar comprando dólares para invertir en Estados Unidos y eso obviamente tendría un efecto sobre el tipo de cambio y sobre las tasas de interés y en equilibrio debería generar pues la igualación de esta relación. Claramente en esta relación el nivel de depósitos sí es irrelevante, o sea, esto puede ser para un peso o 10 millones de pesos,
dado que no tenemos fricciones en la vida real, eso no es cierto. En la vida real, pues hay costos, digamos, de participación de mercados. Uno, pues, por ejemplo, no puede hacer una transacción internacional con 500.000 pesos. Pero bueno, ignorando eso, básicamente esta relación me da una relación entre tasas de interés, el tipo de cambio hoy y el valor esperado del tipo de cambio mañana. Esto en logs quiere decir esto, y es que el diferencial de tasas de interés debería ser proporcional a el cambio, o por lo menos el log del valor esperado del tipo de cambio mañana menos el logaritmo del tipo de cambio hoy. Y acá, obviamente, volvemos a usar el truco de expectativas racionales, y las expectativas son ciertas, es decir, si la gente sistemáticamente no se equivoca, pues lo que deberíamos tener es una relación entre las tasas de interés y el tipo de cambio en logs, que es el cambio en el tipo de cambio. Ojo que a veces esta lógica siempre les cuesta, a pesar de que ustedes hayan visto esta teoría. ¿Qué pasa si las tasas de interés en Colombia son más altas que en Estados Unidos? ¿Qué me dice esta teoría que debería pasar con la tasa de cambio? Devaluarse, sí. Muy bien, José Luis. Debería devaluarse porque básicamente, piénsenlo así, en esta teoría, lo que yo me gano con tasas de interés más altas, lo debería perder o compensar con un tipo de cambio que me juega en contra de la moneda, en que la tasa está más alta. Entonces, si la tasa de interés en Colombia está más alta, el peso colombiano debería caer para que ex post sea igual invertir en dólares que invertir en pesos. Muy bien, entonces esta teoría nos organiza, teníamos una teoría que nos organizaba la tasa de cambio con diferencial de inflación. Ahora tenemos una teoría que nos organiza la tasa de cambio con diferenciales de tasas de interés. Fíjense ustedes que de hecho un componente importante de esta tasa es nominal, un componente de esta tasa debería ser la inflación. Entonces, esto es que nos, digamos, nos está diciendo que el tipo de cambio se debería mover con base en el diferencial de inflación y los diferenciales de la tasa de interés real. Esto tiene un primo que es la teoría de paridad cubierta de tasas de interés, que me dice que el diferencial de tasas de interés debería ser igual cuando yo tengo una tasa que desde hoy en T me fija cuál va a ser el intercambio en T más 1. Y esto es simplemente un forward, no un forward de renta fija como vimos, sino un forward de tipo de cambio. De tal manera que esta ecuación en logs es esto. Y de hecho, pues esta teoría sirve para construir fácilmente cómo es una tasa forward en el mercado cambiario. La tasa forward en el mercado cambiario es la tasa spot más el diferencial de tasas de interés. De hecho, muchas veces solo se hace un quote de el diferencial de tasas de interés o se me olvidó cómo se llamaba esto en algún trading, a veces les decían los bips. Los bips o el diferencial de tasas de interés me debería decir a mí cuánto sobre el spot alguien está dispuesto a pagar por una transacción en la tasa forward. Entonces, por ejemplo, en Colombia siempre tenemos un diferencial que implica que el peso se va a cambiar porque tenemos tasas de interés más altas. Entonces, por ejemplo, si la tasa de interés en Colombia está en el 6%, en Estados Unidos está el 2%, bueno, estos serían tasas muy de largo plazo, pero hagámoslo incluso algo más de corto plazo. Una tasa del 1 y una tasa del 4, eso significa que, supongamos que fuera en un año, la tasa forward implicaría una evaluación del 3% del peso de 3%, ¿sí? Entonces, pues esto es bastante fácil. Esto es interesante porque esta es una teoría que en la práctica funciona porque los bancos usan este tipo de argumento de intermediación para calcular las tasas forward. Obviamente que para un cliente, pues la tasa forward nunca es la tasa exactamente break-even, sino que pues hay un costo de intermediación que se puede sumar acá, se puede sumar acá o se puede sumar acá, ¿sí? Es difícil saberlo y obviamente va a depender del riesgo también de contraparte y de liquidez. Entonces, pues ustedes siempre
si ustedes llaman a un banco, pues la tasa forward es un poquito bastante, mucho más alta. ¿Quiénes son ustedes? Cualquiera, incluso llamo yo, pues también me enfajan, porque pues no es tan fácil este contrato forward, pero pues dependiendo si es una empresa muy grande, pues una empresa muy grande, por ejemplo, que haga muchas operaciones, va a estar muy cerca del costo de fondeo del banco y el costo de oportunidad de usar esos recursos en moneda extranjera que usa el banco, ¿no? Entonces, pues todos los bancos tienen algún tipo de cuenta afuera. Yo me acuerdo que muchas veces son en paraísos fiscales, by the way, pero eh, no digamos mucho eso. Eh, esta tasa esta tasa es el costo de oportunidad de hacer depósitos en dólares o con otra contraparte en dólares. Así no tienen que tener ni siquiera la cuenta. Puede ser el costo de uso contraparte, este es el costo de fondeo, y pues así se construye la tasa forward, ¿no? Entonces, tenemos dos teorías nuevas. Esto lo que les digo es que se vuelve más como teoría, se vuelve una forma de construir un producto financiero. Empecemos con la paridad cubierta. ¿Se cubre? ¿Es una buena teoría, sí o no? La respuesta es sí, porque en general las tasas forward se construyen así. Entonces, por construcción, pues es una teoría que va a describir cómo se construye el precio de este activo financiero y por tanto, más que una teoría, es una forma de construir el forward. Entonces, no es, digamos, más que rechazarla, habría que decir es que es más que una teoría, es una definición. Pero también es cierto que hay trabajos, este es un trabajo del 2017, donde muestran que, por ejemplo, en momentos de crisis o de cambios regulatorios hay grandes desviaciones de las tasas forwards. Y aquí, por ejemplo, lo que se está mostrando son basis points, tasas forwards de bancos estadounidenses, bancos europeos. Esta es el Libor basis, es decir, cómo debería comportarse la tasa forward dado el diferencial de tasas de interés. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, por un tema de regulación y de la capacidad que tenían los bancos europeos de parquear depósitos en algún momento en Estados Unidos o en Europa, pues las forward estaban completamente distorsionadas. En Colombia hay un ejercicio similar que alguien, si esté interesado, eso sería algo interesante como para actualizarlo, que es este paper de Cardoso del 2014, que tiene las simultáneas y LIBOR, que es pues una forma de mirar cómo son diferenciales de tasas de interés. En general, las devaluaciones implícitas se comportan con esa tasa, pero hay episodios donde hay desviaciones muy grandes de las devaluaciones implícitas relativo al precio que deberían tener con el diferencial de tasas. Y esto en Colombia, ¿por qué ocurre? Ocurre por unos límites que tienen que ver con la posición propia y la posición propia contado de los intermediarios del mercado cambiario. Entonces, acá a los bancos se les exige tener unos límites de posición propia, es decir, tienen que tener un balance entre activos y pasivos en moneda extranjera y además tienen que tener una posición propia de contado, y es que eso es depurando esa posición propia, quitando digamos, los activos y pasivos menos líquidos, donde se les obliga a tener siempre unos recursos. Y en varios episodios lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas compras grandes en el mercado por algún otro jugador y los intermediarios del mercado cambiario se estrellan contra una de esas restricciones y no pueden o comprar o vender, dependiendo de cómo sea la restricción, y pues termina el mercado con una desviación de la teoría de poder de paridad cubierta de tasas de interés. Esto es interesante y sobre todo yo creo que en el último año quizás ha habido varios de esos episodios, sobre todo en algunos momentos donde, por ejemplo, los portafolios de los fondos extranjeros han entrado a comprar coberturas muy grandes
cuando un privado le pide, por ejemplo, un fondo extranjero viene, compra 3 y dice, bueno, yo quiero comprar todo lo que compré en TES en dólares a 3 meses, ¿sí? Porque no quiero que el tipo de cambio, o sea, me quiero quedar con la tasa de interés grande de Colombia, pero no quiero que de pronto de aquí a 3 meses se evalúe mucho el peso colombiano y se me deshaga la posición. Entonces los tipos compran forward en los 3 meses. Los bancos tienen que salir, un banco no puede salir a especular. Esa es la otra cosa que a veces la gente, digamos, o en la opinión pública no se entiende, es que claro, los bancos pueden tener unas posiciones abiertas porque quieren en su posición propia apostarle a que el peso o se aprecia o se evalúa, pero pues en general una posición con un cliente, si yo le vendo forward en el 3 meses, yo tengo que salir en el spot a comprar, ¿no? Y a veces no hay suficiente spot en el, en, eh, no hay suficiente caja, ¿sí? No hay quien esté vendiendo dólares, ¿sí? Supongamos, Ecopetrol no está vendiendo, no está llegando remesas, etcétera, etcétera. No hay caja en el spot y esto pues presiona mucho las devaluaciones implícitas porque pues obviamente le sale costoso a los bancos cubrirse y los bancos no quieren ser los que estén incurriendo en este riesgo. Entonces, en el último año ha venido ocurriendo bastante eso. En general, cuando pasa eso, hay una evaluación dura del peso colombiano, porque pues hay una compra en el spot y no hay dólares, no hay quien venda dólares. Entonces, un dólar es rey en esa situación. Esto es del paper del 2014, pero interesante, por ejemplo, actualizarlo y ver en el último año, por ejemplo, si ha habido desviaciones muy grandes. Claramente esto implicaría que hay posibilidad de arbitraje, ¿no? El problema es quién lo arbitra, porque pues para los intermediarios del mercado cambiario, precisamente si está ocurriendo es porque hay el tema regulatorio más las circunstancias del mercado son las que están pues abriendo esa ventana. Entonces, sigamos un poquito. ¿Qué pasa con la teoría de paridad descubierta? Ya les dije que la teoría de paridad cubierta en principio funciona. De hecho, esta gráfica, pues uno se puede fijar mucho en la anomalía, pero fíjense que en tiempos normales funciona. Y es que las tasas forward pues se construyen con el diferencial de tasas de interés. Entonces, digamos, pasa el examen. ¿Qué pasa con la paridad descubierta? Bueno, la paridad descubierta, bajo expectativas racionales, habíamos dicho, nos dice que la evaluación del tipo de cambio debería ser proporcional al diferencial de tasas de interés, ¿sí? Entonces, imagínense quién hizo las primeras regresiones, el señor Fama. O sea, Fama le fue y le pegó al mercado accionario con Fama French. Fue y le pegó al mercado de renta fija con Fama Brits. Y ahí solo, en un paper de 84, dijo, hagamos lo mismo, miremos si esta teoría se cumple y tenga. Obviamente, otro paper famoso. Entonces, estas regresiones fueron las primeras, aunque realmente esta literatura es una literatura que hay otros papers, incluso más antiguos de finales de los 70, que ya mostraban que había, que que la teoría de poder de paridad descubierto pues no funciona muy bien, pero bueno, en últimas, este es el paper como seminal de esta teoría, de esta literatura. Y básicamente es mostrar una violación, y de hecho no solo mostrar una violación, sino mostraron que los datos se comportaban al revés de lo que predecía la teoría, ¿sí? Entonces, no solo fue, ojo, esto no funciona, sino que funciona al revés. Claramente esto se puede testear de varias formas. Una de ellas es mirar, uno coge ex post la evaluación de los tipos de cambio y lo corre contra diferencial de tasas de interés, ¿sí?
O la otra es mirar el Forward Spot Premium, ¿sí? El Forward Spot Premium este F es igual a ST más ST menos 1. Entonces, pues este Forward Spot Premium debería dar este coeficiente 0 y cuando uno lo corre contra las diferenciales de tasas de interés no debería aportar nada, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar. Este sí es copy-paste del paper original. Entonces, acá hay dos regresiones, ¿sí? Una es esta, la de beta 2, que es, segundo pongo la anotación, la de beta 2 que dice la devaluación debería ser proporcional a el diferencial de tasas de interés. Fíjense que de hecho el forward menos el spot es el diferencial de tasas de interés, ¿sí? Obviamente que esto es sí, solo sí, no haya desviaciones muy grandes de la paridad de cubierta. Si hay desviación de la paridad cubierta, pues este realmente no es el diferencial de tasas de interés. Y la otra es el forward spot premium contra el forward spot. Fijémonos en beta 2. Si la teoría fuera cierta, beta 2 debería ser 1, ¿sí? Esperen un segundo. Acá. Entonces miremos. Bueno, si la teoría es cierta, alfa 2 debería ser 0 y beta 2 debería ser 1. Entonces, esto está hecho con tipos de cambio bilateral entre Estados Unidos, Bélgica, ay, se me va a anotar. Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Holanda, Suiza, el Reino Unido. Y fíjense que esto es tan viejo que es West German, ¿sí? Europa Occidental, porque esto es paper del 84. Esto es una regresión OLS, no tiene ninguna ciencia, esto es viejo. Del año 73, de agosto del 73 a diciembre del 82. Esto es mensual. Son 122 observaciones. Y básicamente beta 2, en vez de ser 1, está por el lado de menos 1. Entonces, obviamente, esto prendió, pues ya que había incendiado varios ranchos, enciende otro más fama diciendo, señores, la teoría de poder de tasas de interés, de paridad de tasas de interés, no funciona para nada. No, no funciona y de hecho es al revés. Y al revés significa que en los países que tienen tasas de interés más altos, en vez de devaluarse, se estaban apreciando. Entonces, eso es una doble ganancia, o es una ganancia enorme, porque si usted invierte en un país, ahora, fíjense la muestra de países, son países desarrollados. Luego, si quieren, en la próxima clase hablamos de países en desarrollo, pero esto lo que quiere decir es que países desarrollados que estaban pagando tasas de interés más altas que Estados Unidos, si la gente invertía ahí, no solo se ganaba la tasa de interés más alta, sino que se ganaba el hecho de que la moneda se estaba apreciando. Doble ganancia. Entonces, obviamente, eso puso el grito en el cielo y de ahí, pues, empezó toda una discusión que todavía sigue de qué explica ese poder de paridad, la violación del poder de paridad de tasas de interés. Y paro en la terminología para que ustedes vean. A esto se le llama de varias formas. Entonces es importante saber en inglés cómo le llaman a esto, porque pues si ustedes googlean cualquiera de esos términos, pues les va a salir toda esta literatura que es muy amplia. Entonces, el primero es el Uncovered Interest Parity Puzzle, y es el acertijo de la paridad descubierta de tasas de interés. El otro es el Forward Premium Anomaly. Forward Premium este es el Forward Premium, ¿sí? Que es cuánto me va a pagar
el forward sobre la tasa de cambio. Y el otro es el carry trade puzzle, que es como se le conoce más en el argot financiero, que es carry trade. Que básicamente carry trade es cuando uno invierte en monedas que tienen tasas de interés más altas. ¿Sí? Muy bien, entonces el martes seguimos, les cerramos esto. Les voy a mostrar, eh, les voy a mostrar un paper más reciente, porque uno dirá, bueno, de pronto pues fue la muestra, ¿no? 78, 82, un mundo que ya no conocemos. De pronto, pues básicamente no, estábamos en una muestra muy rara y había una anomalía, era por eso. Les voy a mostrar papers más recientes y obviamente hay una discusión muy grande de qué tan estable es este descubrimiento. Y luego les muestro, pues les explico teorías de por qué hay una violación a ese teorema. Muy bien, señores, con esto